Habían pasado 2 semanas, 2 interminables y dolorosas semanas desde la última vez que vi a mi pequeña. Contaba cada día por el sonido de su voz en mi memoria. Ese suave y tembloroso mamá que solía decir cuando los truenos la asustaban por la noche. Pero desde que mis padres tomaron el control, desde que decidieron que yo no era apta para criarla sola, no la había escuchado ni una vez. Aquel día regresé temprano de mi turno en el restaurante, aún con el uniforme puesto, los dedos agrietados por fregar ollas, los zapatos medio empapados por la lluvia de afuera. El corazón me latía con fuerza mientras abría la puerta principal de la casa de mis padres. Podía oír risas, las suyas, y la risa suave de mi hija Lily en algún lugar dentro. Entré al salón. Ella estaba allí, mi niña de 6 años, sentada en la alfombra, jugando con el viejo tablero de ajedrez de mi padre. Sus pequeños dedos acariciaban las piezas de madera. Alzó la mirada, y sus ojos se iluminaron como si hubiera visto la luz del sol después de una tormenta. «Mamá», jadeó, poniéndose de pie de un salto. Dejé caer mi bolso en el suelo y extendí los brazos, la garganta cerrada, las lágrimas ardiendo antes de que pudiera siquiera hablar. Me incliné, los brazos abiertos. Pero antes de que pudiera tocarla, algo golpeó mis costillas con fuerza. Una patada seca, un dolor tan profundo que me robó el aliento. Caí hacia atrás, las manos temblando. Mi padre estaba de pie sobre mí, el rostro retorcido por el desprecio. «No la toques», ladró. «La basura no merece amor». Lily se quedó helada. El labio de mi pequeña temblaba. Mi madre apareció desde la esquina, con una taza de café en la mano y los ojos fríos como el acero. «Ella no necesita tus abrazos», dijo sin emoción. «Deberías agradecernos por criarla, ¿no? Tú solo la arruinarías otra vez». Intenté incorporarme, los brazos temblando, las rodillas raspadas contra el suelo. «Es mi hija», susurré, con la voz quebrada. Papá bufó. «Ahora es nuestra. La firmaste, ¿recuerdas? Ni siquiera pudiste mantener un trabajo el tiempo suficiente para comprarle zapatos». Lily empezó a llorar, primero en silencio, luego más fuerte. Sus pequeños puños apretaban su camiseta mientras miraba entre ellos y yo, confundida, asustada. «Abuelo, no lastimes a mamá», gritó. Él se rió. Mi madre también. Sus risas llenaron la habitación como veneno, ahogando los sollozos de mi hija. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No solo por el dolor en mis costillas, sino por algo más profundo. Permanecí en el suelo escuchándolos burlarse de mí, dejando que sus palabras me perforaran el pecho como agujas ardientes. «Siempre vuelves aquí fingiendo que eres alguien», dijo mi madre. «Pero no eres nada. Siempre volverás arrastrándote. Eso es lo que hace la basura». Mis manos se cerraron en puños sobre la alfombra. No lloré. Ni siquiera respondí. Miré a Lily, su pequeño rostro cubierto de lágrimas, la respiración temblorosa. Y entonces comprendí algo. Ya no solo me estaban rompiendo a mí. Estaban tratando de romperla a ella también. Así que sonreí a través del dolor. Una pequeña y extraña sonrisa que hizo que mi padre frunciera el ceño por primera vez esa noche. Fue entonces cuando decidí que ellos no volverían a reír. No de la misma manera. No después de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente desperté con moretones floreciendo en mi espalda y costillas, morados y oscuros como fruta podrida. Cada respiración dolía. Cada movimiento me recordaba que, en esa casa, ni siquiera el aire me pertenecía. Lily había intentado colarse en mi habitación a medianoche, caminando de puntillas como un pequeño fantasma con su mantita. Pero mamá la atrapó en la puerta. «Vuelve a tu cuarto», le siseó, tirando de su brazo. «Esa cosa no merece tu consuelo». Escuché su pequeño gemido. Ese sonido me destrozó más que cualquier golpe. Cuando abrí los ojos esa mañana, el sol se sentía equivocado. Demasiado brillante para una casa llena de monstruos. La voz de mi padre resonaba desde abajo, hablando en voz alta por teléfono sobre su perfecta nieta que pronto heredaría todo lo importante. Me incorporé lentamente, con cada costilla gritando, y miré el papel tapiz descascarado. El mismo papel que miraba de niña cada vez que los gritos llenaban la casa. El mismo patrón que solía trazar con mis dedos cuando rezaba para que dejaran de pelear, para que me vieran. Pero nunca lo hicieron. Esta vez no estaba rezando. Estaba planeando.
Abrí la ventana en silencio y miré hacia el columpio oxidado en el patio trasero, el que papá había construido para Mía, mi hermana, y nunca me dejó tocar. Lily solía jugar allí hasta que mamá dijo: «No la dejes acercarse. Lo romperá». Como su madre rompe todo. El columpio crujía ahora, vacío, moviéndose apenas con el viento de la mañana. Pensé en todas las veces que me habían quitado algo, mi habitación, mi infancia, mi dignidad, y ahora, a mi hija. Pero monstruos como ellos tienen patrones, movimientos predecibles, y yo conocía cada uno antes de que lo hicieran. Ese día fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Mis compañeros del restaurante me preguntaron si estaba bien. Sonreí y dije que solo me había tropezado. Había aprendido a mentir con convicción. A la hora del almuerzo, me escabullí en la oficina trasera y llamé a alguien de quien mis padres no sabían nada. La señora Ayes, una trabajadora social retirada que solía visitarnos cuando yo era adolescente, en los años en que la disciplina de mamá se había vuelto demasiado ruidosa para que los vecinos la ignoraran. «Clara». Su voz se quebró al reconocerme. «¿Estás a salvo?» «No del todo», susurré. «Pero estoy llegando allí». Le conté todo. Los moretones, la patada, como usaban a mi hija como cebo para controlarme. Ella no me interrumpió. Solo respiró fuerte al otro lado de la línea, como alguien que ya había escuchado este tipo de infierno antes. Entonces me dijo: «Graba todo. No los enfrentes con ira. Deja que se muestren como son». Esa noche hice exactamente eso. Cuando regresé a casa, papá estaba sentado en su sillón reclinable, la televisión a todo volumen con algún programa absurdo. Mamá doblaba la ropa, fingiendo que allí reinaba la paz, y Lily estaba en la esquina, coloreando en silencio, dibujando una casa con una gran puerta roja y dos figuras de palitos tomadas de la mano. Me di cuenta de que eran ella y yo. Encendí mi teléfono, con la cámara apuntando hacia abajo en mi bolsillo. «Mamá», dije suavemente, «¿por qué me golpeaste ayer?» Ella alzó la cabeza de golpe. «¿Perdón? Solo quiero entender», dije, con la voz temblorosa. «¿Por qué negarme a limpiar el cuarto de Mía significa que puedes romperme la espalda?» Papá se rió antes de que ella pudiera responder. «Tal vez si limpiaras tu vida, no tendríamos que hacerlo». «Dilo otra vez», susurré. Él se burló. «El dolor enseña más rápido. Se llama ser padre. Deberías intentarlo alguna vez, en lugar de fingir que eres madre». Lily levantó la vista entonces, su crayón detenido. Mamá bufó. «No le contestes a tu padre. Agradece que no te rompió la mandíbula también. Y deja de corromper a tu hija con tu drama». Podía sentir la sangre latiendo en mis oídos. Pero no grité. Ni siquiera me moví. Solo dejé que el teléfono capturara cada palabra. Eso se convirtió en mi rutina. Cada noche durante una semana, los grabé. Cada insulto, cada empujón, cada vez que llamaban a Lily la hija de la basura. Y cada mañana fingía que no me importaba. Preparaba el desayuno, armaba los almuerzos, peinaba el cabello de Lily antes de la escuela. Y mientras tanto, construía un archivo, uno capaz de destruirlos de una manera que ellos jamás imaginarían. Hasta que llegó la noche en que todo se derrumbó. Mamá perdió el control otra vez. Lily había derramado jugo sobre el viejo suéter de Mía, ese que mamá aún veneraba como una reliquia. La agarró del brazo y gritó: «Eres igual que tu madre. Torpe, estúpida, inútil». Ese fue el momento en que me puse frente a ella. «No te atrevas a tocarla otra vez». Papá se levantó. «¿Estás amenazando a tu madre?» «No», dije en voz baja. «Le estoy haciendo una promesa». Él dio un paso adelante, el pecho hinchado, el aliento apestando a cerveza. «¿Olvidas de quién es este techo?» Sonreí. «Oh, lo recuerdo. Por eso pienso quemarlo». Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Solo un destello, pequeño, incierto, pero ahí estaba. Pasé junto a ellos, tomé la mano de Lily y salí de esa casa. No di un portazo. No grité. Solo dejé que el silencio hablara por mí. Porque al día siguiente, ese silencio rugiría. Cuando llegó la mañana, recibieron la visita que nunca esperaron. Servicios sociales, 2 agentes y una mujer con una carpeta que parecía el juicio hecho persona. Y mientras la sonrisa de mi padre desaparecía, yo estaba afuera, en la acera, abrazando a Lily, mirando por la ventana.
Sus voces pasaron de la ira al ruego en segundos. Mis grabaciones, mis moretones, las declaraciones entre lágrimas de mi hija, todo se unió como una tormenta de la que no pudieron escapar. Y yo no tuve que mover un solo dedo. Ellos mismos se destruyeron. Cuando por fin salieron, pálidos y temblorosos, mamá dijo: «¿Cómo pudiste hacernos esto?». La miré de verdad. Y por primera vez, ella se veía pequeña. «Yo no hice esto», dije. «Lo hicieron ustedes». Lily me tiró de la manga entonces, susurrando: «Mami, ¿podemos irnos a casa ya?». Asentí, apoyando mi frente en la suya. «Sí, cariño. Por fin podemos». Pero mientras nos alejábamos, miré hacia atrás una vez más. Papá estaba en el porche, las manos temblando, los labios moviéndose como si quisiera gritar, pero no podía. Mamá lloraba entre las manos. Y me golpeó la idea: estaban aprendiendo lo que realmente se siente el dolor. No el que ellos daban, sino el que enseña, el que dicen que te hace más fuerte. Tenían razón. Me hizo más fuerte. Habían pasado 3 meses desde aquella mañana, aquella en la que los rostros de mis padres se pusieron pálidos mientras la policía los sacaba de su perfecta casa suburbana. La casa que construyeron sobre el sufrimiento de otros. Debería haberme sentido libre al instante. Pero sanar no es tan simple. El dolor no desaparece cuando llega la justicia. Se queda en los huesos, susurrando en los sueños. Durante semanas, Lily se despertaba en mitad de la noche, llorando en silencio. «Van a llevarme otra vez», susurraba, temblando. La abrazaba fuerte, presionando su oído contra mi pecho para que escuchara mis latidos. «No pueden», le decía. «Nadie puede hacernos daño ya». Pero sabía que todavía no me creía. ¿Cómo podría? Había visto a su madre pateada, burlada, rota, mientras quienes lo hacían se reían como si fuera un chiste. Nos mudamos a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, una habitación, pisos que crujían, paredes delgadas. Pero por primera vez, cada sonido nos pertenecía. Sin gritos, sin pasos amenazantes. Solo paz. Aún así, el silencio se sentía extraño al principio. Me sorprendía a mí misma sobresaltándome por nada, esperando que se cerrara una puerta de golpe o que una voz gritara. El trauma te entrena así. Pero poco a poco, esa casa comenzó a curarme. Escuchaba a Lily tararear en la cocina mientras dibujaba en el refrigerador con imanes. Cantaba pequeñas canciones sobre los abrazos de mamá y los nuevos días. Cada vez que la oía reír, se reconstruía una parte de mí que ellos habían intentado destruir. Una mañana, un sobre se deslizó bajo mi puerta. Sin remitente, solo mi nombre, escrito con la letra de mi madre. El estómago se me encogió antes de abrirlo. Dentro había una carta, o al menos su versión de una. «Clara, has avergonzado a esta familia. Los vecinos hablan. Tu padre no puede ni entrar al supermercado sin escuchar murmullos. Has arruinado tu propia sangre. Has quitado a tu hija de las personas que podrían haberla convertido en alguien. Crees que ganaste, pero te maldijiste a ti misma. Te arrepentirás de lo que nos hiciste». Sin disculpas, sin remordimiento. Solo el mismo veneno, escrito con tinta en lugar de saliva. La doblé con cuidado y la guardé en una caja donde conservo todo de aquel capítulo de mi vida, las grabaciones, las fotos de los moretones, los informes médicos, la nota de la señora Ayes que decía hiciste lo correcto. Esa caja se convirtió en mi recordatorio. Un museo de crueldad. Pero no estaba destinado a mí. Estaba destinado a ellos. Porque mientras ellos permanecían en su casa, despojados de derechos, de respeto social y del control que tanto anhelaban, no sabían que el verdadero castigo ni siquiera había empezado. Verás, yo nunca quise una venganza que gritara. Quise una que permaneciera, la que los hiciera atragantarse cada vez que escucharan una risa que no fuera la suya. Así que cuando el periódico local publicó un artículo sobre los padres del año por conciencia social, envié una historia anónima. No sobre mí, sino sobre ellos. Sobre una pareja que rompió a su propia hija y lo llamó disciplina. Sobre una niña que tuvo que consolar a su madre ensangrentada mientras sus abuelos se reían. No lo adorné. Solo conté la verdad. Y la verdad, cuando finalmente se dice, siempre encuentra su audiencia. En una semana, esa historia se extendió por todo el pueblo como fuego. Todos sabían de quién se trataba, incluso sin nombres.
Dejaron de ir a la iglesia. Sus amigos los evitaron. Los vecinos cruzaban la calle al verlos. Y una noche, mi padre llamó. Número desconocido. Contesté sin decir nada. Su voz se quebró. Ya no estaba furioso, sino vacío. Clara, ¿qué nos has hecho? No respondí. Solo escuché el silencio al otro lado. El silencio que alguna vez me perteneció a mí. Entonces susurró: tu madre no ha salido de su habitación en días. Sigue preguntando si Lily la perdonará algún día. Por fin hablé. No debería pedir perdón. Debería preguntar cómo se siente. Él no contestó. Solo respiró, entrecortado, inestable. Y luego la línea se cortó. Esa fue la última vez que escuché su voz. Semanas después, recibí otra carta. Esta vez con la misma dirección de envío, pero con la letra temblorosa. Clara, te vimos a ti y a Lily en el parque la semana pasada. Se las veía felices. Ahora entendemos lo que hicimos. No podemos repararlo, pero podemos vivir sabiendo lo que perdimos. La leí 2 veces y la rompí. No me interesaba su realización. Pasaron toda su vida riéndose de mi dolor. Ahora pasarían el resto intentando olvidar su sonido. Ese era su castigo. No la cárcel. No la vergüenza. Sino vivir cada día sabiendo que podrían haber tenido amor, y lo destruyeron. Y en cuanto a mí, finalmente dejé de sobresaltarme. Una tarde, Lily corrió hacia mis brazos en el parque, riendo, con una flor silvestre que había arrancado del pasto. «Es para ti, mamá», dijo. Me arrodillé, sonriendo mientras el sol se ocultaba detrás de ella, bañándolo todo en oro. «¿Sabes algo, cariño?», susurré. «Es lo más hermoso que he visto». Y cuando se rió, ese sonido puro, intacto, me golpeó. Esa era la diferencia entre ellos y yo. Ellos rompían cosas para sentirse poderosos. Yo construí algo para sentirme viva. Sus rostros palidecieron cuando se dieron cuenta de que habían perdido el control. El mío brilló cuando entendí que por fin había encontrado la paz. Y esta vez, me permití reír. No por venganza, sino por libertad. Porque a veces, la venganza más silenciosa no es venganza en absoluto. Es una felicidad que no puede ser arrebatada.